Bueno, y la noticia del día se relaciona con lo sucedido anoche, en el transcurso también de la tarde, en las afueras del Congreso de la Nación. La represión al grupo de personas que se estaban manifestando, entre ellos jubilados. Y es que lo habíamos comenzado a desarrollar esta noticia en el transcurso de la mañana, una movilización de jubilados a lo largo de todo el país, que estaba previsto que en el transcurso de la tarde estuvieran afuera del Congreso mientras se realizaba el debate en diputados. Recordemos y vamos a contextualizar. Recordemos que en las últimas marchas se produjeron algunos incidentes, algunos hechos de violencia, represión hacia los grupos de jubilados que habitualmente los miércoles se reúnen en Capital Federal, por lo menos en cercanías al Congreso, y en diferentes puntos de la República Argentina. Esto motivó que, por ejemplo, no las barras, los hinchas de diferentes clubes decidieran de alguna manera acompañar este reclamo. En un momento la situación se tiró a desmadrar, intervinieron muchas fuerzas policiales, Prefectura, Policía Federal Argentina, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, hay la verdad hasta equipos o grupos de gendarmería con las brigadas antitumulto, y vemos, este fue el resultado de este encuentro y estos choques. Bueno, y tenemos que decir que hay un trabajador, un reportero gráfico, un fotógrafo, en realidad es un fotógrafo freelance que está internado en grave estado, está luchando por su vida a raíz de, bueno, una imagen que comenzó a circular. Ahí está. Ahí vemos justamente este momento, ahí lo vemos, este fotógrafo que recibe un disparo en la cara. Bueno, tuvo que ser trasladado. Anoche, bueno, le realizaron una intervención quirúrgica. Vemos el momento en el traslado, en la ambulancia, y todavía está en estado crítico. Estado crítico para este trabajador de prensa mientras se registraban estos hechos de violencia en las afueras del Congreso. Dentro, en el recinto, en la Cámara de Diputados, también violencia entre los representantes del pueblo, entre los propios diputados de diferentes bancas. El ataque, incluso los insultos al presidente, a Martín Menem, que en un abrir y cerrar de ojos decidió al menos suspender la sesión que estaba prevista. Afortunadamente, Vali, lo único que alcanzaron a tratar y dar el pulgar arriba fue la asistencia a Bahía Blanca. Después fue un desmadre total, y esta situación y estos hechos que estamos viendo en imagen. Bueno, estas son las imágenes que comenzaron a circular de adentro del Congreso. Realmente es una vergüenza lo que estaba sucediendo allí entre los diputados. 46 personas recibieron diversas heridas. Tenemos que decir que de las mismas 26 son efectivos policiales. Y además en la jornada de hoy se conoció que la justicia liberó a 94 de las 124 personas que habían sido detenidas por la policía de la ciudad. Bueno, momentos de realmente mucha tensión dentro y fuera del Congreso. Además está circulando, Seba, un video en el que una jubilada, una mujer, recibe también una agresión, un golpe por parte de un efectivo policial. Ese es el momento, realmente es impactante esto que comenzó a circular. Hubo alguien que tomó el momento exacto en el que esta mujer recibe un empujón, un golpe. Bueno, después conforme pasen los días se va a ir conociendo más, y sobre todo también saber el estado de salud, pero bueno, realmente repudiable también esta situación. Creo que ante estas imágenes, recalcar, obviamente que no creo que nos estén viendo estos efectivos policiales, pero digo, tienen la edad de sus abuelos, de sus mamás, papás, digo, son adultos mayores que aportaron 20, 30 años, 40 años y están reclamando justamente asistencia por parte de las oficinas gubernamentales, ANSES, PAMI, pero también que el sueldo sea digno, que puedan llegar a fin de mes. Bueno, indiscutible, ¿no? Que con 300.000 pesos por mes no se puede vivir, que con estas políticas de ajuste en las que se ha retirado la asistencia, la posibilidad de la cobertura en medicamentos, bueno, realmente los jubilados son los que están siendo la variable de ajuste de este gobierno nacional. Están saliendo desde hace un tiempo a las calles. Bueno, en la jornada de ayer se vivía este momento de tensión, algo que se podía llegar a prever, ¿no? Cuando en el transcurso de ayer por la tarde íbamos conociendo cómo se sumaban cada vez más personas a esta manifestación afuera del Congreso. Anoche entrevistamos y les contamos nuevamente a una analista política y también a una periodista de aquí de la zona.
Y justamente lo que remarca es, no está en riesgo la gobernabilidad por parte del gobierno libertario, pero así hay una cuestión de que se ha perdido totalmente la agenda. Sí. Digo, con lo que ocurrió tanto en Bahía, pero también con otras situaciones que van de manera paralela. Hablamos de la discusión por la criptoestafa. Este tipo de situaciones corrieron totalmente de eje lo que podría ser por estos días lo que tendría que ser una discusión política o al menos una agenda política con otros ribetes. Vamos a seguir muy de cerca el estado de salud, sobre todo de este reportero gráfico que está por estas horas luchando por su vida. Pero también vamos a repasar algunas voces locales que se refieren a lo que se vivió en el Congreso Nacional, en este caso la palabra del referente rionegrino de los libertarios, para ver también qué dicen desde el oficialismo. Estamos hablando del legislador Santiago Ibarrolaza. Triste, la verdad que una historia negra más del capítulo de la política argentina. Me parece que la dirigencia política, primero en general, sigue sin entender lo que pasó el año pasado cuando implosionó la política de la peor manera con la presidencia, el triunfo de Javier Milei, en el cual la sociedad nos mandaba un mensaje a todos de que había que cambiar. En primer lugar, decirte que no estoy para nada de acuerdo con lo que significa la ejecución del sistema jubilatorio en la Argentina, que es un problema que tiene hace mucho tiempo, muchos años, y que es absolutamente injusto que los jubilados ganen lo que ganan, y que no es un problema solamente de este gobierno, sino que viene de hace muchos años, en el cual están involucrados todos los partidos políticos sin excepción, y que claramente hasta acá el gobierno de Javier Milei no lo ha sabido revertir, y que los jubilados la están pasando realmente mal, porque lo hablo con las asociaciones de jubilados de Río Negro, que no están en un buen momento, inclusive no la están pasando bien con el IPROS, con la prestadora, digamos, de salud y con un montón de cuestiones, y todo lo que tenga que ver con el reclamo jubilatorio me parece absolutamente justo. Antes, ahora y dentro de un tiempo cuando lo vuelvan a hacer, siempre, no importa el partido político que sea. Pero también lo que quiero condenar es la presencia de un montón de delincuentes que fueron ayer al Congreso, que rompieron todo, que repitieron la historia como lo hicieron otras veces, donde había barra bravas de Atlanta, de Quilmes, de un montón de partidos políticos, y que esos tipos son los que cometen delitos todos los días en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en otras provincias, y que también tenemos que revertir, y que también el Estado tiene que garantizar el Estado de Derecho para las personas, y que como consecuencia de toda esa irracionalidad política y irracionalidad de la sociedad, hoy tenemos un policía que está grave y un periodista que está grave. Entonces, todo este desquicio nacional en el cual la política no se pone las pilas, en el cual no terminamos de entender el mensaje de la sociedad, y mucha parte de la sociedad que no termina de entender cómo tenemos que vivir, nos termina siendo un país espantoso que ayer en las fotos que vimos es la mejor imagen. Bueno, pero como les anticipábamos, tenemos todas las voces, la mayoría de los legisladores, de los referentes políticos, analizan esta situación. Obviamente muchos, o al menos todos ellos, repudian las expresiones de violencia, de represión que se vivieron en la jornada de ayer. Sin lugar a dudas, en algunos casos más críticos, en otros menos críticos, en otros haciendo una lectura de por lo menos cómo está la política o en torno a la situación esta de los disturbios en el Congreso, pero vamos a compartir la palabra de Leandro García, en este caso legislador de Nuevo Encuentro, que de esta manera se refería a los hechos del día de ayer. Resaltar las razones por las que los jubilados salieron a la calle, ¿no? Porque pareciera que para el discurso oficial, para el discurso de Milei y de Bullrich, salieron porque no tenían otra cosa que hacer. Y la verdad es que hoy los jubilados están eligiendo entre comprar los medicamentos y comprar comida, han perdido poder adquisitivo como ningún otro sector de nuestra sociedad. Desde que se cambió la fórmula de movilidad han perdido alrededor del 30% de poder adquisitivo. El bono, que era de 70.000 pesos hace un año, debería ser de 150.000 aproximadamente según los aumentos de inflación, y sigue siendo de 70.000 pesos. PAMI ha recortado medicamentos, se han recortado los créditos de ANSES, digamos, hay un montón de recortes que han perjudicado a los jubilados, y por esa razón hoy tuvieron la obligación de salir a la calle, y obviamente otros sectores de la ciudadanía que se sienten solidariamente comprometidos con la agenda de los jubilados, porque todos tenemos un abuelo, un papá, una mamá que le cuesta cada vez más llegar a fin de mes. Se manifestaron ayer y obtuvieron una respuesta violenta y represiva por parte del gobierno de Javier Milei, de parte de Patricia Bullrich, que terminó con un fotógrafo que hoy está luchando por su vida, con cientos de jubilados lastimados. Hemos visto imágenes atroces, ¿no?, de jubilados
enfrentando a la policía sin ningún tipo de arma, sin ningún tipo de herramienta para defenderse y siendo castigado y violentado por la policía. Así que sí, lamentablemente otra jornada negra. Históricamente, siempre que sufrimos estas políticas de ajuste, siempre que hay que demostrarle al FMI la capacidad de ajustar al gobierno para pagar la deuda, tenemos que ver como contracara de esto la represión y la violencia hacia los más vulnerables. Y lo que sucedió dentro del recinto, ¿se puede hacer un análisis de eso? Bueno, y dentro del recinto también se manifestó lo que hoy la sociedad desprecia, ¿no? Cada vez que hay que pagar la deuda externa y que el Fondo Monetario ofrece nuevos fondos es porque estamos al borde de una crisis financiera institucional, y lo que quedó claro ayer es que no hay dispositivo institucional de parte del oficialismo. Por eso en el Congreso vimos las imágenes que vimos, y por eso quieren dejar impune la responsabilidad del presidente respecto de la criptoestafa. Es decir, hoy lo que está haciendo el gobierno es tratando de tapar la criptoestafa y dejando impune al presidente y a su hermana, que fueron cómplices de una estafa millonaria, pero a la vez el sufrimiento de miles de jubilados, más de 130.000 jubilados en nuestra provincia de Río Negro, pero millones de jubilados en el país, que están sufriendo el día a día cotidianamente y que no escuchan una respuesta de este gobierno. O sea, no hay una sola decisión de este gobierno que vaya en un sentido contrario para revertir la situación que están hoy sufriendo los jubilados.